Buenas noches, Natalia, nuevamente. Buenas noches, Jeffrey. Bienvenidos a clase de nuevo. Hoy vamos a continuar con un tema muy interesante que se llama bioquímica y fisicoquímica en esta parte de la medicina que hemos estado trabajando. Para esto vamos a empezar con un video. ¿Listo? Es un video acerca, se llama Un día sin química. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué podría pasar si un día no existiera la química. ¿Listo? Entonces vamos a ver el videito. Por favor, ahora sí. De acuerdo con el video que acabamos de ver, ¿qué pasaría si no existiera la química? ¿Qué entendimos? Natalia. O Jeffrey, ¿qué pasaría si no existiera la química? Si no existiera, profe, si no existiera la química, nos enfrentaríamos a un mundo con un cuidado de la salud. Cierto, se habrían muchísimas enfermedades porque no podríamos crear medicamentos. ¿Qué más pasaría si no existiera la química? Según lo que vimos en el video. Pues una falta de productos cotidianos. De todo, ¿cierto? Faltaría eh, todo. Exactamente, nos haría falta todo. Bueno. Ay, Dios. Bueno, sigamos porque, ¿qué más hacemos? Entonces, acabamos de ver el video y ahí en ese video nos muestra la importancia de la química en nuestros días, en cuanto a la creación de medicamentos, en cuanto a todo lo que nosotros observamos que hay. Las paredes. Para poder crear una pared necesito química, para poder crear una silla necesito química, para poder crear un computador necesito química, para poder crear ropa necesito química, para absolutamente todo necesitamos la química. Entonces, vamos a ver algo que se llama bioquímica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos de la bioquímica, estamos haciendo referencia a una relación que existe entre la biología y la química. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito sobre qué es eso de la bioquímica para poder comprender este tema. ¿Listo? Entonces, a ver, ya les voy a compartir acá pantalla. Entonces, eso es lo que vamos a entender sobre lo que es el concepto de bioquímica. ¿Listo? Entonces, en bioquímica nosotros vamos a comprenderla como, es como, la bioquímica es como una, digamos que es como una lupa, ¿sí? A ver, yo me devuelvo por acá. Ay, ¿dónde están ustedes? Entonces, digamos que la bioquímica es como una especie de lupa. ¿Listo? Entonces, esta lupa, ya les voy a mostrar acá una presentación. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo referencia a la bioquímica, la bioquímica es casi como si tuviéramos una lupa especial, ¿cierto? Que los científicos usan para ver qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo y dentro del cuerpo de los seres vivos. Pero digamos, no mirando lo que son los huesos o los músculos, sino mirando como unas partes que son muy pequeñitas, como unas piezas de rompecabezas que están hechas de átomos y de moléculas. Entonces,
Acá la bioquímica entonces nos dice que estudia primero algo que llamamos sustancias químicas y otra cosa que se llaman las reacciones. ¿Listo? Entonces, la bioquímica estudia las sustancias químicas y las reacciones y todo esto ocurre por dentro de los organismos, en la parte interna del ser vivo. Entonces, la bioquímica une a la biología es el estudio de la vida, y la química, que la química es el estudio de la materia y de las transformaciones de la materia. Entonces, ¿qué vamos a aprender, digamos, de la bioquímica? ¿O qué, digamos, requiere la bioquímica? Entonces, va a estudiar, digamos, los azúcares, las grasas, las proteínas que están dentro de los seres vivos. La bioquímica va a estudiar cómo es que funcionan todas esas cosas para que nosotros tengamos energía, para que, digamos, nosotros podamos ir creciendo, para poder estar con buena salud. ¿Cómo es que trabajan? Digamos, hay unas máquinas que tenemos en nuestro cuerpo que son diminutas y se llaman las enzimas. Entonces, esas enzimas lo que hacen es acelerar las reacciones que tiene el cuerpo. Entonces, todo eso es lo que va a estudiar la bioquímica. Vamos a empezar primero por hablar de lo que son los átomos y lo que son las moléculas. ¿Listo? Entonces, un momentito. Entonces, ¿por qué es tan importante la bioquímica? Porque la bioquímica es la que nos va a hablar sobre lo que son la unión de los átomos y las moléculas. Entonces, dijimos que los átomos es la unidad más pequeña de la materia, que un átomo tiene varias partes. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo, de color verde están unos punticos que son los electrones que giran alrededor de la órbita, que es esa grisecita. Esas grisecitas se llaman órbitas. Los protones son los rojos, los que tienen la carga negativa. Los neutrones son los azules que están con la carga neutra. Y lo que está de color naranja, ese circulito, es el núcleo en el cual están los neutrones y están los protones. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros unimos más de dos átomos vamos a formar moléculas. ¿Y por qué las moléculas son tan importantes? Porque gracias a las moléculas podemos generar algo que se llaman las células. ¿Listo? Resulta que acabamos de ver algo que se llaman las biomoléculas. Entonces tenemos la unión de los átomos me crea moléculas, pero tenemos algo que también se llaman las biomoléculas. Entonces dijimos que las biomoléculas son las moléculas que forman a los seres vivos. ¿Listo? Pero entonces, esas biomoléculas están divididas como biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Entonces, las biomoléculas orgánicas son, por ejemplo, las proteínas, ¿listo? Las proteínas son las que nos ayudan a construir músculos, son las que nos ayudan a funcionar, a hacer funcionar el cuerpo. Están los carbohidratos, que los carbohidratos son los que nos dan energía rápida. Entonces, por ejemplo, el azúcar, el pan, el arroz, esos son carbohidratos. Tenemos los lípidos, que los lípidos son las grasas que se encargan de guardar la energía y de proteger los órganos. Pero acá me faltó escribir que estos son grasas. Esos son grasas. ¿Listo? Entonces, estas grasitas son necesarias para que podamos
proteger pues nuestros músculos, para proteger nuestro cuerpo, para proteger nuestros órganos, son las que nos dan muy buena energía. ¿Listo? Y tenemos también acá los ácidos nucleicos. Bueno, esos son los lípidos, son las grasas que guardan energía y protegen los órganos, y los ácidos nucleicos son, por ejemplo, el ADN. En el ADN está toda la información de nosotros cómo somos, de si somos altos, si somos morenos, si somos crespos, si somos lisos, de ojos azules, verdes, cafés, negros, amarillos, si tenemos uñas redondeadas, cuadradas, ovaladas, si la nariz es larga, mediana, pequeña, aguileña, todo eso está dentro del ADN. Ahora, tenemos otro tipo de biomoléculas que son inorgánicas. Entonces, cuando estas biomoléculas son inorgánicas, ay, yo no sé por qué no se ve esto. Entonces, las biomoléculas pueden ser también inorgánicas. Entonces, las biomoléculas inorgánicas son, por ejemplo, el agua, son sales minerales, el oxígeno, el dióxido de carbono. Entonces, el agua se representa con el símbolo químico H2O. ¿Cuáles son las sales minerales? El calcio, su símbolo es la C y la A en la tabla periódica. El fósforo, que es la letra P mayúscula en la tabla periódica. El potasio, que es la letra K mayúscula en la tabla periódica. El sodio, que son las letras Na en la tabla periódica. El magnesio, que son las letras Mg en la tabla periódica. Otra biomolécula inorgánica es el oxígeno, su símbolo en la tabla periódica es una O, y el dióxido de carbono, que es en este caso la unión del carbono y el oxígeno, ¿cierto? Entonces CO2. Entonces cada vez que escuchamos el CO2 ya sabemos que nos están hablando de el dióxido de carbono. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la célula. Entonces, habíamos hablado inicialmente de lo que era el átomo, lo que son las moléculas, lo que son las biomoléculas, y en este momento estamos hablando de lo que es la célula. Entonces, la célula nos dice que es la unidad más pequeña de los seres vivos, ¿cierto? Y que cumple unas funciones muy importantes dentro de los seres vivos. Una función es la de nutrición, ¿cierto? Pues porque mediante ese proceso de lo que nosotros comemos, pues, ¿qué va a pasar? Eso es un paso a paso. Entonces, nutrición, transformación, relación y reproducción. Es un paso a paso de lo que va a suceder dentro de la célula. Entonces, la nutrición, en este caso, es cuando nosotros comemos, ¿cierto? Y resulta que al comer, nosotros pues estamos transformando esa alimentación en energía. Si transformamos, hay una relación entre lo que yo consumo y la forma como yo me voy a ir reproduciendo. Las células se tienen que reproducir, entonces hay una relación entre células para poderse reproducir, pero necesitamos pues obviamente alimentación. Entonces resulta que tenemos unas células llamadas las células procariotas,
que nos dice que estas células procariotas no tienen un núcleo definido. Y entonces estas células procariotas generalmente nos dice que un ejemplo de células de seres que se caracterizan por tener células procariotas son las bacterias. ¿Listo? Entonces, estas bacterias, pues, no van a tener núcleo, no van a tener es decir, no van a tener una información genética. Mientras que en el caso de las eucariotas, ¿listo? Las eucariotas pues son más complejas. ¿Por qué? Porque las células eucariotas sí van a tener un núcleo, ¿listo? Entonces, a ver. Tienen núcleo, ¿listo? Entonces, al tener núcleo, pues pueden hacer parte de lo que nosotros llamamos la célula animal o la célula vegetal. ¿Listo? Tenemos esos dos tipos de células. Entonces, digamos que vamos a hablar de la célula animal. Entonces, esta célula animal y esta célula vegetal, lo único que van a tener de diferente es que una de ellas, a ver, voy a cambiarle el color, una de ellas, que es la célula animal, no tiene pared celular, mientras que la célula vegetal sí tiene pared celular. ¿Para qué es la pared celular? Para dar rigidez, pero la que tiene que tener rigidez, digamos, es la célula vegetal, porque, digamos, la cuestión del tallo en un árbol, ¿cierto? Necesita darle esa rigidez. Los cloroplastos, la célula animal no tiene cloroplastos, porque si no, pues todos tendríamos color verde, ¿cierto? Además, los cloroplastos son necesarios en las células vegetales para poder hacer el proceso de la fotosíntesis. Tenemos la célula, ¿cómo es que se llama? Las vacuolas. Las vacuolas, por ejemplo, son algo que no tienen las células animales. ¿Listo? Porque, pues, empezando, las vacuolas son muy pequeñitas y adicional, pues, las tienen, las tienen pequeñitas las células animales, pero las tienen enormes las células vegetales. ¿Listo? Adicional a las células, vamos a tener algo también muy importante dentro de este concepto de la bioquímica, que es el concepto del metabolismo. Vamos a ver qué es eso de metabolismo. Estamos viendo las enzimas y decimos que las enzimas prácticamente son proteínas especiales. ¿Listo? Son proteínas especiales. En este caso. ¿Para qué son esas proteínas especiales? Entonces ellas van a ser como si fueran como máquinas. Ellas van a ser como una especie de máquinas dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, son como maquinitas. Entonces, ¿dónde están esas máquinas? Dentro. ¿De qué? De la célula.
¿Y qué va a hacer esto? ¿Listo? Están dentro de qué? Dentro de la célula. ¿Y para qué van a estar ahí dentro de la célula? Para acelerar. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a acelerar algo que se llaman las reacciones químicas. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que ocurran en segundos. En segundos. Porque si cualquier reacción química que nosotros tenemos durara años, pues obviamente viviríamos todo el tiempo intoxicados. Entonces las enzimas, eso es lo que van a hacer. Por ejemplo, si nosotros, es como, por ejemplo, si nosotras necesitamos una sustancia, por ejemplo, necesitamos transformar algo en un producto, las enzimas van a transformar eso más rápidamente, ¿sí? Entonces, hay unas enzimas que se van a tener. Entonces, tenemos unas enzimas que se llaman la amilasa. Vamos a ver, esta es la amilasa. Hay otra enzima que se llama pepsina. Que ya vamos a irlas viendo cada una. Amilasa. Una es la amilasa. Otra es la pepsina y otra se llama lactasa. ¿Listo? Entonces, cada una de estas enzimas tiene una función muy importante en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. ¿Qué hace la amilasa? Entonces, la amilasa se va a encargar, es una de las enzimas que está en la saliva. ¿Para qué nos sirve esa enzima? Para romper, ¿qué? El almidón que hay en los alimentos. ¿Listo? Entonces rompe el almidón que está dentro de los alimentos. Ahora vamos a hablar de la pepsina. ¿Para qué me sirve la pepsina? La pepsina está en el estómago. ¿Listo? ¿Para qué me sirve? Para descomponer. ¿Y qué me descompone? Proteínas.
tenemos por último la lactasa. Entonces, ¿para qué nos sirve la lactasa? Entonces, la lactasa es la que nos ayuda. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para ayudar. ¿Para ayudar a qué? Para ayudar a digerir. Entonces, nos ayuda a digerir. ¿Qué nos ayuda a digerir? A digerir la lactosa. ¿De dónde sale la lactosa? Sale de la leche. ¿Listo? Entonces, esos son algunos de los tipos de enzimas. ¿Listo? Miren que acá hemos estado desarrollando el tema completo de lo que es la bioquímica. ¿Sí ven? Todo esto es lo que estudia la bioquímica, es decir, si en algún momento ustedes se quieren especializar en esto es lo que van a entender. Entonces, primero estamos diciendo que hay algo que se llama bioquímica. ¿Qué estamos diciendo de la bioquímica? Que la bioquímica son sustancias químicas, ¿cierto? Son reacciones. Yo les voy cambiando acá el colorcito. ¿Qué sucede? ¿En dónde sucede esto? Esto sucede dentro de nuestro cuerpo, por dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces tenemos dentro de nuestro cuerpo ocurre algo que se llama la biología y otra cosa que se llama la química. Entonces, la biología se encarga del estudio de la vida, mientras que la química se encarga del estudio de la materia y de cómo se transforma la materia. ¿Listo? Las transformaciones que sufre la materia. Ahora, tenemos algo que se llaman, dentro de la bioquímica también tenemos que comprender un concepto que es el de los átomos, que los átomos son la unidad más pequeña de la materia. Acá yo no lo puse como la unidad más pequeña de la materia, sino la unidad más pequeña, pero tenemos que entender que es la unidad más pequeña de la materia. Es la unidad más pequeña de la materia. Entonces, resulta que para poder crear una molécula necesito dos o más átomos, necesito de la unión de dos o más átomos. Entonces, esas moléculas al juntarse me van a crear las células. Entonces dijimos que el átomo está compuesto por una órbita, en esa órbita están los electrones. Dentro de todo eso hay un núcleo, hay un circulito. Dentro del núcleo están los protones, que son los que tienen la carga negativa, los neutrones que tienen la carga neutra y los electrones están alrededor de la órbita y tienen la carga positiva. Ahora, dentro del concepto de bioquímica también debemos comprender algo que se llama biomolécula. Las biomoléculas, en este caso, son
pueden ser de dos maneras. ¿Listo? Entonces, forman a los seres vivos, ¿cierto? Y pueden ser orgánicas o pueden ser inorgánicas. Cuando son orgánicas y forman a los seres vivos, son, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, lípidos o ácidos nucleicos. Pero si las biomoléculas, en este caso, son inorgánicas, en este caso podríamos estar hablando del agua, de las sales minerales, del oxígeno y del dióxido de carbono. Ahora, otro concepto importante dentro de lo que llamamos bioquímica es el concepto de las células. Las células son la unidad más pequeña de los seres vivos. Se encargan de todos los procesos de nutrición, transformación, relación y de reproducción. Entonces, hay dos tipos de células. Una de estas son las células eucariotas, que les dejé compartir, perdón. Entonces, tenemos las células eucariotas. Uy, ¿dónde está? Y las células procariotas. Entonces, ¿qué pasa con las células procariotas? Las células procariotas no tienen un núcleo definido, ¿listo? ¿Y qué pasa? Son generalmente lo que nosotros conocemos como las bacterias. Son simples, son pequeñitas, entonces el ADN o todo el material genético está irregado, ¿sí? No está dentro de un núcleo como tal, sino dentro de algo que se llama el nucleoide. Entonces, prácticamente las células procariotas son como unas casas que no tienen habitaciones separadas. Todo está ahí en el mismo lugar, ¿sí? Mientras que en el caso de las células eucariotas, sí van a tener núcleo. Entonces, la célula eucariota es más grande que la procariota. ¿Listo? Es más compleja. ¿Por qué? Porque tiene núcleo y alrededor de ese núcleo hay una membrana donde se guarda el ADN. Entonces, estas, digamos, ¿cuáles son las células animales o las células vegetales hacen parte de las células eucariotas? Entonces, la célula animal o la célula eucariota sí tiene núcleo, pero la procariota no. Por ejemplo, el tamaño de la célula eucariota es más grande que la célula procariota, es más pequeñita. La célula eucariota tiene membranas que protegen el núcleo, mientras que la procariota no tiene ningún tipo de membrana. Tenemos, por ejemplo, dentro de las células eucariotas tenemos a los animales tenemos células eucariotas, las plantas tienen células eucariotas, los hongos tienen células eucariotas, pero pues obviamente entre la célula animal y la célula vegetal hay algunas diferencias. La célula animal, por ejemplo, no tiene cloroplastos, no tiene pared celular, ¿listo? Mientras que la vegetal tiene pared celular, tiene cloroplastos y tiene algo que se llama la gran vacuola central. Ahora, otro de los conceptos de esto que llamamos bioquímica es el concepto de metabolismo. Entonces, nos dice que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas. ¿Listo?
Entonces, este conjunto de reacciones químicas se dan dentro de la célula. ¿Y para qué? Para podernos mantener vivos. Entonces, ¿qué hace ese proceso de metabolismo? ¿Cuáles son esas reacciones químicas del metabolismo? Transformar los alimentos en energía, construir partes de nuestro cuerpo y eliminar desechos. Esas son las tres funciones que lleva a cabo nuestro cuerpo, por eso lo llamamos metabolismo. Entonces el metabolismo se divide en dos momentos. Un momento es el catabolismo, que es el que se encarga de romper los alimentos para poder sacar de ellos la energía. Entonces nosotros comemos y descomponemos los alimentos. ¿Para qué? Pues para tener fuerza, para tener energía. Y el otro proceso es el de anabolismo, que es el en el cual el cuerpo se encarga de construir, ¿cierto?, los músculos, los órganos, los huesos. Entonces, ¿cómo va a construir? Usando energía. Entonces, cuando usa energía, el cuerpo fabrica órganos, fabrica músculos, fabrica huesos, o gracias a esa energía también se pueden reparar esos órganos, esos músculos y esos huesos. Entonces, ¿para qué nos sirve el proceso de anabolismo? Nos sirve para crecer, nos sirve para sanar heridas, nos sirve para ser fuertes. Ahora, el último concepto que hace parte de esto que llamamos bioquímica es el concepto de lo que son las enzimas. Entonces, las enzimas son proteínas especiales que actúan como máquinas. Son una especie de máquinas dentro de la célula. ¿Para qué? Para acelerar las reacciones químicas y que sean en segundos, no en minutos. ¿Cuáles reacciones químicas? Por ejemplo, esas enzimas, hay tres tipos de enzimas. Una de las enzimas se llama amilasa, que está en la saliva. Entonces, esa amilasa, gracias a que está en la saliva, ayuda a romper los almidones que tienen los alimentos. Si eso no pasara, pues imagínense uno ahí tratando de digerir el almidón, quién sabe cuántas horas, cuántos meses, cuántos años, cuántos días, entonces no. Tenemos otro tipo de enzima que se llama pepsina. Entonces, la pepsina está dentro de nuestro estómago y en cuestión de segundos descompone las proteínas. Lo mismo que pasa con la lactasa. La lactasa en cuestión de segundos nos ayuda a digerir la lactosa que está en la leche. Entonces, si no se digiere, si no se descompone, si no se rompe, pues obviamente el cuerpo se estaría prácticamente intoxicando porque pues imagínense eso, si quedarse ahí todo el tiempo, quién sabe hasta qué momento uno desecha todo lo que le sobra al cuerpo, ¿cierto? Entonces, por eso las enzimas son tan importantes. Este es el tema del día de hoy, lo que es la bioquímica, y la próxima clase vamos a hablar de lo que es la fisicoquímica. ¿Listo? Entonces, con esta actividad, con este tema del día de hoy, todos los videos ya están en la plataforma, todos los videos que vimos, para que por favor los tengan en cuenta. Si tienen alguna duda los pueden volver a ver, no se los pierdan. Y eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Listo, muchachos?